En este video vamos a ver qué son las sumas geométricas y cómo calcularlas. Para eso, como hicimos en el video anterior, vamos a empezar viendo qué son las sucesiones geométricas, ¿sí? ¿Qué son las sucesiones geométricas? Las sucesiones geométricas son aquellas cuyo término n más 1, a n más 1, es igual al término a sub n multiplicado por un numerito r, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las sucesiones geométricas son aquellas en donde sus términos son iguales al término anterior multiplicado por un número r. A este r se lo conoce como razón de la sucesión, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos de sucesiones donde todos los términos sean el anterior multiplicado por un número. Bueno, un ejemplo sería la sucesión 1, 10, 100, 1000 y así siguiendo, ¿sí? Porque lo que tenemos aquí es una sucesión de razón igual a 10. Porque fíjense, 10 es 1 por 10, 100 es 10 por 10, 1000 es 100 por 10 y así siguiendo. Otro ejemplo de sucesión geométrica sería la sucesión 1, 2, 4, 8, etcétera, etcétera, que es una sucesión de razón igual a 2. 8 es 4 por 2, 2, 4 es 2 por 2 y 2 es 1 por 2, ¿sí? Y así siguen. Excepto el primero, en estas dos sucesiones, todos los términos son el anterior multiplicado por este número, ¿sí? Que es la razón. El último ejemplo que vemos ahora es la sucesión 2 menos 2, 2 menos 2, etcétera, etcétera. Que si bien uno diría, pero eso no tiene la misma pinta que las anteriores, si uno observa cuidadosamente se fija que el segundo término es el primero multiplicado por menos 1 y el tercer término es el segundo multiplicado por menos 1, ¿sí? Menos 2 es 2 por menos 1, 2 es menos 2 por menos 1. Por lo tanto es una sucesión geométrica de razón menos 1. Bueno, ahora lo que nos vamos a preguntar es si las sucesiones geométricas, así como lo hacían las aritméticas, tendrán un término general. Bueno, la respuesta es que sí, y que el término general de una sucesión geométrica cualquiera es el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Si ahora quisiéramos calcular los términos generales de estas sucesiones, aquí tendríamos un a sub 1 igual a 1, por lo tanto un término general, ¿sí? A sub n en este caso igual a 10 a la n menos 1, ¿sí? En este caso también a sub 1 es igual a 1, por lo tanto tenemos a sub n igual a 1 por la razón a la n menos 1. Y en este último caso, donde a sub 1, el primer término es igual a 2, lo que tenemos, ¿sí? Es como término general al a sub 1, es decir a 2, multiplicado por la razón a la n menos 1, ¿sí? Bien, ahora que tenemos estudiado esto, ¿sí? Nos vamos a preguntar qué pasa con la sucesión de sumas parciales de sucesiones geométricas. Para eso vamos a pasar para acá abajo, donde yo tengo ya escrito esto. ¿Sí? Nos vamos a preguntar qué pasa con esto, que es el término general de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? De la sucesión geométrica de término general a sub n. Bueno, el enésimo término de la sucesión de sumas parciales sabemos que es a sub 1 más a sub 2 más etcétera etcétera a sub n menos 1 más a sub n. Si reemplazamos por lo que vale exactamente el a sub n, esto nos va a dar a sub 1 más a sub 2, que va a ser a sub 1 por r, más a sub 3, que es a sub 1 por r cuadrado, y así siguiendo, ¿sí? Hasta los términos a sub 1 por r a la n menos 1, ¿sí? Este corresponde al término a sub n, ¿sí? Al enésimo término. Bueno, y ahora el truco que vamos a hacer es pensar cuánto vale r
por Sn, ¿sí? La razón multiplicada por esta suma. Bueno, y esto va a valer obviamente R por A1 más R por A2 más etcétera, etcétera, R por AN. Y esto vale, ¿sí? Exactamente R por A1 más R por A2, que es A1 por R al cuadrado, ¿sí? Y así siguiendo hasta R por AN-1, que va a valer A1 por R a la N-1, más R por AN, que va a valer, ¿sí? A1 por R a la N. Es decir, a todos los términos de la sucesión, al multiplicarlo por R, le subí 1 el exponente de la razón. Y ahora lo que vamos a hacer, como hicimos en el video anterior, es hacer la resta. En el video anterior hicimos la suma, ahora vamos a hacer esta resta, que va a dar Sn menos R por Sn igual, ¿sí?, a esta resta que está acá, a restar lo que está al lado derecho de esta igualdad. Ahora fíjense, el A sub 1R se va con este de acá, el A sub 1R cuadrado se va con este de acá. Todo lo que esté en el medio se va a ir con lo que está acá en el medio, y el A sub 1 por R a la N-1 se va con este A sub 1 por R a la N-1. Lo que sobrevive es el término A sub 1, ¿sí? Entonces esto es igual a A sub 1, y el término A sub 1 por R a la N, pero que está restando. Por lo tanto, esto es igual a A sub 1 menos A sub 1 por R a la N. Bueno, ahora sacando factor común, esto nos va a quedar Sn por 1 menos R, que es igual a A sub 1 por 1 menos R a la N. Por lo tanto, el Sn es igual a A sub 1 por 1 menos R a la N, y esto dividido 1 menos R, ¿sí? En definitiva, lo que aquí tenemos es el término general de la sucesión de sumas parciales de una sucesión geométrica. Faltaría aclarar en realidad que esta razón tiene que ser distinto de 1, ¿sí?, para que esta fórmula tenga sentido, si no 1 menos R me da 0. Pero en definitiva, como si la razón es 1, lo que tenemos es la sucesión que es constantemente A sub 1, no es una sucesión muy interesante. Si ahora me dejan que borre el procedimiento este que hicimos acá arriba, les voy a poner un ejemplo de cómo utilizar esa fórmula, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos la sucesión A sub n igual 10 a la n-1 y queremos calcular, ¿sí?, cuánto vale 1 más 10 al cuadrado más 10 al cubo más 10 a la cuarta. Si queremos calcular eso, lo que queremos calcular es S sub 5, ¿sí?, el quinto término de la sucesión de sumas parciales. Bueno, pero ahora utilizamos esta fórmula que nos dice que esto es igual a A sub 1, que es 1, por 1 menos la razón, que es 10, a la n, que es 5, y esto dividido 1 menos la razón, que es 10, ¿sí? Si hacen esta cuenta les va a dar 11.111, que es lo que esta cuenta efectivamente da. Bueno, ahora vamos a pasar para acá abajo, ¿sí?, para hacer una última observación. Si nosotros tenemos R menor a 1, o vamos a poner el módulo de la razón menor a 1, lo que tenemos es A sub n, ¿sí?, una sucesión geométrica A sub n, igual a A sub 1 por R a la n menos 1. Y esta sucesión va a ser una sucesión decreciente, porque a medida que elevo, ¿sí?, al número R menor a 1 a potencias más grandes, cada vez voy a tener un número más chico acá. Esto nos induce a pensar si tiene sentido, que quizás tenga sentido, estudiar el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales, ¿sí?, de la sucesión Sn, que en general lo van a ver escrito como la suma desde k igual 1 de a sub k, y ahora puesto acá arriba un numerito infinito, que en realidad esta notación no es más que la notación para el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales de la sucesión A sub n. Bueno, pero si quisiéramos calcular eso, lo que hay que hacer es reemplazar lo que nosotros conocemos como S sub n, ¿sí?, límite
de n tendiendo a infinito, y ahí podemos poner lo que más arriba calculamos como s sub n, y eso era a sub 1 por 1 menos r a la n dividido 1 menos r, ¿sí? Y ahora, este límite, vamos a intentar calcularlo, a ver si tiene sentido, ¿sí?, pensar en esta sumatoria hasta infinito. Bueno, fíjense que esto es igual al límite de n tendiendo a infinito, ¿sí?, de a sub 1 menos a sub 1 por r a la n, dividido 1 menos r, y que ahora este límite es igual al límite de n tendiendo a infinito, ¿sí?, de a sub 1 dividido 1 menos r, menos a sub 1 por r a la n dividido 1 menos r. Simplemente distribuí este denominador, ¿sí? Y ahora fíjense lo que sucede. Esto que yo tengo acá, en el caso en que el módulo de r sea menor a 1, va a tender a 0, porque r a la n, ¿sí?, un número menor a 1 elevado cada vez a números más grandes, tiende a 0. Entonces esto que está acá, lo que sucede es que me va a tender a 0. Y por lo tanto este límite va a ser igual al límite de n tendiendo a infinito de a sub 1 sobre 1 menos r, pero como ahí no aparece n, esto es igual a sub 1 sobre 1 menos r. Entonces tenemos ya la forma de calcular el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales de una sucesión geométrica de razón menor a 1, de razón cuyo módulo sea menor que 1. Para ver ese ejemplo, un ejemplo de esto, vamos a pensar en la sucesión a sub n igual 1 medio, ¿sí?, a la n menos 1, que es la sucesión 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, etc. Y vamos a ver si podemos calcular, de hecho lo vamos a poder hacer, ¿sí?, si podemos calcular 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, y así siguiendo, ¿sí?, con acá abajo números cada vez más grandes. Bueno, pero esto es igual, ¿sí?, esto es exactamente igual a la suma desde k igual a 1 hasta infinito de a sub k, ¿sí? Y ese número, ¿sí?, ese número, la suma desde k igual a 1 hasta infinito de a sub k, es igual a esto que veníamos calculando recién, al límite de n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales. Y esto es igual al a sub 1 de esta sucesión, que es 1, ¿sí?, voy a usar esta fórmula de acá, al a sub 1 de esta sucesión, que es 1, dividido 1 menos la razón, que es 1 medio. Y esto es igual a 2. Por lo tanto, esta suma de acá, ¿sí?, 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo, siguiendo hasta infinito, da igual que 2. La fórmula importante que tenemos acá probada, ¿sí?, yo la voy a escribir acá, es esta fórmula que tengo acá, que esto es igual que a sub 1 dividido 1 menos r, ¿sí? Cuando tenemos una sucesión de esta forma, a sub 1 por r a la n menos 1, ¿sí?, el término general no, el límite de n tendiendo a infinito de la sucesión de sumas parciales es igual a sub 1 dividido 1 menos r, ¿sí? Esto es lo importante que tenemos deducido acá, ¿sí?, esto que estoy remarcando.